Bueno, pues cuando ocurre una circunstancia de la cual no nos podemos recuperar, que es un error, utilizamos el throw para lanzar ese error hacia arriba y si alguien es capaz de hacer algo con esa situación, quizás se pueda recuperar, lo puede capturar y hacer algo, y si no, pues la ejecución de un programa se detendrá. Esto sirve, por ejemplo, cuando tú en una función, imagínate que tienes que manejar números porque es para un cálculo, pero por algún motivo extraño te llega algo que no es un número y no lo puedes procesar y no puedes seguir trabajando porque te han llegado letras, ¿no? A lo mejor es porque alguien que tenía que validar un input del usuario no lo hizo y pasa cualquier cosa así. Entonces, quizá en ese punto pues, no tienes la capacidad de recuperarte el error en esa función donde se ha producido, pero a lo mejor en otro punto más adelante, sí, si por ejemplo antes de mostrarle al usuario un error extraño de que algo no es un número, le puedes decir, oye, que has metido un string donde se esperaba un número. Y por lo menos al usuario le da algo más de información que le permite trabajar. No sé, cuando estáis como usuario, incluso como programador, y recibís un error súper extraño, eso suele ser porque ha habido una sesión y no hay nadie que la capture en medio y sea capaz de generar un mensaje un poquito más humano para el usuario. Y muchas veces es porque esos errores no están previstos, no se han anticipado. Hemos programado sin tener en cuenta que estaba ocurriendo cierto error. ¿Vale? Entonces no lo hemos capturado para traducirlo. Luego también hay situaciones donde sí tienes la capacidad de capturar un caso que sabes que es excepcional, pero tú sabes que de alguna manera que puede ocurrir, te puedes defender de ello. Por ejemplo, que estás intentando acceder a la base de datos de la parte de la aplicación que tiene que acceder a datos y la base de datos está caída, por ejemplo, no se puede comunicar con ella. O se ha caído la conexión a Internet cuando tú ibas a enviar datos al servidor o algo así. En ese punto, tu código, pues, tú puedes activamente lanzar un error hacia arriba y decirle a las otras capas de la aplicación que hay un problema de conexión. Y entonces la capa que se encarga de hablar con el usuario podría capturar ese error y decir, oye, mira, ahora mismo no hay conexión a Internet. En vez de decirle al usuario network, no sé qué tal, que no lo va a entender, pues lo puede traducir. O incluso lo que puede hacer es alguna capa anterior, es reintentarlo un par de veces antes de mostrarle el error al usuario. En definitiva, que cuando ocurre una situación que es excepcional, de la cual a priori el programa pues no puede seguir operando, hay veces que sí que te puedes recuperar. ¿Vale? Esto hace a los programas más resilientes, que es lo que nos interesa. En la medida de lo posible, si hay un error y nos podemos recuperar de él, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando queremos lanzar activamente un error, lo podemos hacer con throw. Imaginamos que tenemos una función que imprime A y también debería imprimir B, quizá, pero para que veáis que B no se imprime, si yo pongo un throw y aquí pongo error 1, 2, 3, ¿vale? Bueno, es lo que tú quieras ahí como mensaje de error. Cuando yo ejecuto esta función, veis que se imprime la A, nunca se imprime la B y luego se imprime pero con un fondo rojo porque es como ocurren las sesiones no controladas en la consola de JavaScript. De hecho, esto es Chrome, pues si en un programa hay una sesión que no se puede capturar, que no se ha controlado, no se ha capturado, veréis que pasa lo mismo, lo pone con fondo rojo y letra roja y ahí no puede seguir la ejecución. Entonces, si tú te quieres defender de eso, tienes que poner en un bloque try lo que quieres hacer. Oh, vaya. Pero, Carlos, lo que quieres hacer cuando se produce el throw. Claro, tú lo que dices, mira, yo voy a ejecutar un pedazo de código que sé que a lo mejor pudiera lanzar un error no controlado, ¿vale? Vale. Entonces, como eso lo sabes, que a lo mejor en ese bloque viene un error que no estás controlando, lo metes dentro de un bloque try Ok. y ahí llamas a la función. Si se ejecuta bien la función,
después ejecutaría este console log, porque la ejecución va a seguir siendo secuencial. Esta línea, luego esta línea, ¿vale? Y es como un poco como un if-else. Si el bloque try va todo bien, el bloque catch no se ejecuta. Ahora, si en algún momento el bloque try hay algo que lanza una sesión y se interrumpe, entonces el bloque catch sí que se ejecuta. Vale. Se ejecuta línea por línea. O sea que la ejecución, si lanza aquí el error, se detiene, ya no va a pintar este console log y el catch va a ser el que ejecute lo que tenga que ejecutar. ¿Vale? Se llama captura error. Fijaos que el A lo está imprimiendo la función que lanza error, después no pinta eso de que lanza error porque se interrumpe la ejecución, no llega aquí, y acto seguido lo que pinta es el catch. Entonces al catch le llega como argumento lo que yo le haya puesto al throw detrás. Fijaos que en la que lanza error, el throw tenía por aquí error 1, 2, 3, y eso es lo que está usando como argumento para los catch que vinieran por ahí. De hecho, tú luego la puedes incluso relanzar. Puedes tener una sesión, capturarla. Imagínate que te puede interesar registrar qué ha ocurrido en la sesión, pero a lo mejor no sabes manejarla y la tienes que relanzar. O sea, que dejar que siga hacia arriba y que por ver si alguien más arriba más la captura, porque no sabes realmente defenderte de ella. Entonces, pues lo que podrías hacer, a ver, en la de captura de error yo podría pintar y aquí podría ser un throw. ¿Vale? Si pongo throwaway, ¿qué va a hacer? En realidad va a pintar el capturado, pero luego la va a volver a lanzar, el mismo error que ya me está llegando. Eso se llama que relanza el error. Fijaos lo que hace ahora. Ejecuta A, que estaba dentro de... Ah, bueno, ahora le llamé F, pero hacía lo mismo la F que la de lanza error. Después lo pinta como capturado, pero acto seguido hace un throw. Entonces pasa lo mismo, el throw interrumpe la ejecución. Si hubiera por encima de esto el que llama captura error un try catch, lo volvería a capturar. O sea que eso te permite capturar y relanzar. Y ahora tengo alguna duda de... Vale. Porque el relanzar de sesiones es diferente en C Sharp, por ejemplo. Pero aquí hay que poner error. De todas maneras, me lo miro bien en la documentación, porque por ejemplo en C Sharp, si tú quieres capturar la sesión y luego la quieres relanzar y no quieres que se pierda la traza de dónde viene la original, tienes que poner throw a seca sin poner ninguna otra cosa. Si pones throw y el error, pierdes la traza, pierdes el origen de dónde venía la primera sesión de todas y te la marca como que esa se produjo aquí. Entonces me miraré la documentación porque hace bastante que no lo toco esto en JavaScript. Pero vamos, sintácticamente se ve que tengo que poner algo que no me deja relanzarla simplemente así. Entonces, si yo me quisiera hacer un matcher como de testing para comprobar que una función, yo espero que lance una sesión, vamos a ponerlo así para que no se confunda con la palabra reservada. Yo necesito que la ejecución vaya en un try catch. Entonces, en ese try, yo voy a llamar a mi callback que me están pasando y si todo ha ido bien, o sea, perdón, si el callback termina de ejecutarse y no ha lanzado ningún error, como yo estoy esperando que eso lance un error, pues lo voy a marcar como que ha fallado, como que ha terminado la ejecución y no ha lanzado ningún error. Es un poco, si quiero probar que se lanza una sesión, pues obviamente termina el callback y no ha pasado nada, lo siguiente que pasa es que yo marco esto como fallido. Oye, pues mira, terminó la ejecución y no lanzó nada. Si lo que ocurre es que lanza un error, pues justo es lo que yo esperaba en el asset throw, entonces lo marco como que está verde. ¿Vale? Entonces, si yo digo
asset throws y le paso la función f que teníamos arriba que lanzaba un error, la pinta en verde porque, claro, f sabemos que por dentro lanza una excepción, entonces f está imprimiendo A, después lanza la excepción, mi asset la captura y imprime que el test está verde. La trampilla que os puse antes era que yo hice así, en vez de pasar un callback, llamé a f. Entonces si llamo a f, la ejecución ni siquiera entra nunca en mi función asset throws, no entra nunca ahí. ¿Por qué? Porque ¿cómo se resuelven las expresiones que están anidadas unas dentro de otras con paréntesis? Pues de la que está más adentro a la que está más afuera. Esto pasa así en todos los lenguajes de paréntesis, por lo menos los que yo conozco, siempre es así. Entonces el área de la sustitución, ¿no? Evalúa esa expresión y ve que lo que hay más adentro es f, paréntesis abierto, cerrado. Eso significa ejecútame f. Y con el valor que te haya retornado f, lo sustituye y como lo que es el argumento de asset throws. Claro, entonces cuando ejecuta f, lanza una excepción y como no nadie que haga el try catch, ¿vale? Pues asset throw pues, ni siquiera se llega a ejecutar porque la ejecución se interrumpe ahí. O sea, el try catch que hemos definido en la función asset throws no le da tiempo a ejecutarse, porque el código nunca entra ahí. Porque desde que ocurre un throw en el código se interrumpe. Entonces, para que realmente eso funcionara, yo tendría que hacer algo así como esto. ¿Veis? Ahora, si envuelvo toda esta expresión en un try catch, pues, ¿qué está pasando? Ejecuta f, falla y me entra por aquí. Pero lo que es el lasso throws no entra nunca. De hecho, si redefino un momento el lasso throws y lo que hago es que pongo un console log antes de nada, ¿vale? Ya está redefinida ahí y vuelvo a ejecutar esto y veis que nunca, la ejecución nunca entra aquí. Ahora, si lo que hago es llamar a asset throws y le paso un callback, no ejecuto f, sino que le paso la función, entonces fijaos que sí es diferente. Entonces ya pinta el asset throw, que es la primera línea, después empieza a ejecutar la f que imprime A y después imprime verde. Es útil, pero es así. El try catch solo tiene poder si lo que va a ejecutar está en un try catch. Entonces, claro, cuando yo llamo directamente a asset throw y ejecuto f dentro, nadie en esta línea está poniendo un try catch en la ejecución aquí. Ya. Claro. Por eso es que cuando tenéis un test por ahí, en general, cuando veis que hay matcher para probar que algo se llama una excepción, siempre se le pasa un callback. En el ejemplo que estábamos viendo de las catas, creo que hacía algo como answer.throws y aquí tenéis que estarle pasando un callback, ¿no? O sea, veis que es una función anónima, ¿no? Y aquí poníais ya lo que hubiera que poner. De la función. ¿Por qué hay que pasar este callback al asset throw? Pues porque si no lo paso como un callback y pongo la expresión directamente aquí dentro, nadie va a capturarla y va a fallar. Y eso es así en todos los lenguajes donde tú quieres validar que ese código lanza una excepción. Tienes que ponerlo pasándole un callback porque al final ese matcher está hecho así, de que va a poner un try catch y te marcará el test como rojo o como verde en función de que el error haya ocurrido o no haya ocurrido, justo como está definido esto así. Hombre, es más complejo, no hace un console log, pero debe ser algo similar. ¿Alguna Ok. duda? Yo tengo una duda. Ajá. La duda viene siendo básicamente qué diferencia entre error y excepción. Y si hace falta
o sea, si no especificas que es una excepción en el catch, o sea, en el catch, significa que es un error. Bueno, el término general es excepción. Lo que pasa es que lo que te ocurre, o sea, en otros lenguajes sería todo excepción y ya está. Realmente sería un objeto de excepción. O sea que hasta donde yo sé no hay diferencia, simplemente es excepción. De hecho, le podría poner aquí exception y ya está, que creo que todavía no es palabra reservada en el lenguaje, sería la misma cosa. Y de hecho, si no le pones nada, al final creo que también sí hay que ponerle algo a la fuerza. A veces me lío un pelín con JavaScript, Java y C# en el tema de errores, pero es todo lo mismo, sesión. En algún momento del tiempo, en JavaScript, en JavaScript el objeto se llama error. Entonces, de hecho, tú podrías, en el throw, tú puedes hacer... Puedes hacer esto también. Y ahora mismo de memoria no recuerdo cuál era la diferencia entre hacerlo así con un objeto tipo error o con un string directamente. La verdad es que no lo recuerdo, hay que irse al MDN. Me parece que son equivalentes, pero vamos, alguna diferencia habrá que hay que ir a MDN para leerlo, que no la recuerdo yo. Y quizá en JavaScript, como esto se llama error la clase, a lo mejor pues eso ha cundido y se usa indistintamente error y excepción, pero vamos, son excepciones. Porque son cosas que ocurren de manera excepcional. Vale, de acuerdo. Una cosa importante es que cuando estás programando hay que intentar evitar usar excepciones para un flujo de ejecución que podrías realizar el mismo preguntando con un if. Por ejemplo, imagínate que vas a operar con un dato y tú esperas que sea un número, pues lo que puedes hacer es envuelves todo tu código que trabaja con ese número en un try catch y si no es un número en algún momento haces otra cosa, ¿no? Pero a lo mejor puedes directamente preguntar si es un número con un if. Entonces, si es el número haces no sé qué y si no das un error o lo que fuera, ¿no? Y de hecho hay también quien hace que lance un throw cuando en realidad no es una circunstancia excepcional, podría recuperarse. Entonces, es muy importante no usar el throw y el try y el catch para situaciones que no sean de verdad excepcionales. Que porque sea lo más rápido, usar tirar de ahí del throw, del try y catch, aunque sea lo más rápido y lo más corto en líneas de código, no lo debemos usar para cosas que no son excepcionales y que las puedes resolver igualmente preguntando con un if o de cualquier otra manera. ¿Vale? Solo usamos las excepciones para errores que son excepcionales, cosas que son límite. Siempre que podamos evitar que se lancen errores, mucho mejor. Igualmente yo, perdona que te interrumpí, Dale, en la dale. definición de error y excepción, yo creo que debería haber diferencias, ¿no? Un error es algo que tú no quieres llegar a capturar y que el sistema ya petaría. Pero en cambio una excepción es una condición que indica, ¿no? que a lo mejor es algo que tú sí quieres capturar. Sencillamente es una excepción en sí, no un error. No sé si me he explicado. Bueno, buscamos en internet a ver qué dice la gente en Stack Overflow y qué se habla en JavaScript. Hasta donde yo sé no son distintos. O sea, que se tratan igual, me refiero. Sí, no es que no hay... Es que simple excepción y error, hasta donde yo lo entiendo, es algo de lo que no te puedes, en principio, algo que ocurre y tú no puedes seguir trabajando en el punto en el que ocurre. A lo mejor alguien de arriba sí puede intentar recuperarse, pero en el sitio donde ha ocurrido el error es algo que no puedes seguir adelante trabajando, no puedes operar. Vale, ok. Lo único que tú en otro sitio por arriba intentas recuperarte para que el programa no se termine.
Vale, en JavaScript, como estamos en el frontend, si ocurre una sesión, el programa sigue cargado, el JavaScript sigue cargado en la memoria y la aplicación normalmente pues sigue funcionando. A lo mejor está roto. Imagínate que se da la sesión cuando clicas un botón. Pues sí, cada vez que cliques ese botón dará la sesión, pero el resto del programa sigue. Pero cuando teníamos programas nativos, programas de escritorio en Windows o en Linux o lo que fuera, si tenías una sesión no controlada, terminaba, el programa se cerraba. Y en las aplicaciones móviles, pues es lo mismo. Si tienes una sesión no controlada y nadie la captura, pues aquello se cerrará o se bloqueará y se quedará congelado. Vale. O sea que en la web es donde menos problema hay, pero si te ocurre en otro sitio donde no se captura, pues que se termina. Por ejemplo, los frameworks web de backend, todos tienen, al final la ejecución, todos la controlan para que se ocurra una sesión, el servidor siga. Pero si te hicieras tú un servidor así bastante a mano, como bueno, hace años, pues no teníamos esos frameworks MVC en el backend y demás, tenías que programar tú más cerca de la capa de HTTP. Si ocurría una sesión en un servlet, por ejemplo, y tú no controlabas, pues aquello el servidor se caía, ese ya no se quedaba fuera de juego. ¿Alguna duda más? ¿Alguna pregunta?